Hola a todos, gracias por conectarse tan puntuales. Bienvenidos a nuestro webinar Frank and Cute. Ahorita van a saber un poquito más de qué se trata al respecto. La verdad es que estamos muy contentos de lo que vamos a estar platicando porque pues aprovechando la temporada y aprovechando pues ya saben todo lo que está pasando con respecto a Día de Muertos, Halloween y demás. La verdad es que se nos ocurrió tocar este tema que la verdad está muy divertido y que pues creo que nos va a dejar pensando a muchos de nosotros que estamos aquí en la manera en la que estamos comunicándonos, estamos expresándonos, tanto como mexicanos, como productos, como marcas, como servicios y demás. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias de verdad por conectarse tan temprano. Ya tenemos bastantes conectados, entonces para no quitarles más tiempo. Vamos a ir empezando. Aquí está Alfredo conmigo. También aquí de este lado está Estela. Aquí manejando todo por detrás y por delante. Saludos, Estela. Por detrás, por delante y demás. Y pues nada, bienvenidos a este webinar bueno, en homenaje a el Día de Muertos, pero también al Halloween. Eh, si puedes avanzar, Esteli, nada más para que todos sepamos cómo va a estar la agenda del día de hoy, cuáles son los temas centrales que vamos a estar platicando. La verdad es una plática muy sencilla, muy amena, pero creo que bastante divertida. Ya me dirán ustedes qué opinan. Vamos a estar viendo, ojo con el tradicionalismo estático. Ustedes ya sabrán un poco a qué se refiere Alfredo si ya lo han escuchado hablar y si no, ahorita vamos a estarlo profundizando. Los territorios del Frankencute, que ahorita se van a enterar qué es el Frankencute, por qué estamos aquí conectados y qué es realmente lo que estamos tratando de comunicar el día de hoy. Y los hacks de este territorio de Frankencute, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Obviamente ya saben, si llegan a tener comentarios, preguntas, lo que necesiten, nos pueden escribir de manera directa. Y bueno, les presento a Alfredo. Varios de ustedes ya lo conocerán. Si no lo conocen, se han perdido de un gran personaje en nuestras vidas. Él es nacido en Chile, para los que ustedes sabrán, criado en Uruguay, en Argentina y graduado en Francia, casado con una italiana, pero trabajado en México por los últimos 35 años. O sea, Alfredo es más mexicano que muchos de los que estamos aquí presentes también. Y pues sí tiene más de 3 décadas de experiencia enseñando filosofía, estudios de comunicación. Su superpoder, como ustedes sabrán, o muchos de los que están conectados sabrán, es la semiótica. Todo este tema sobre las narrativas, sobre el desarrollo de marca país, de las principales marcas, incluso de México y otros países de la TAM, ¿no? Pero bueno, si tienen que saber algo de Alfredo, es que es nuestro experto cultural, es nuestro foodie favorito. Y antes de empezar el webinar, la verdad es que yo tenía que saber cuál era su película de terror favorita y a mí me encanta hablar de terror, así que si alguien quiere algún día platicar de películas de terror, por favor, búsquenme, porque hay bastantes cosas buenas pasando ahorita en contenidos, no sé si se han dado cuenta. Y la película de terror favorita de Alfredo es The Shining. Ya se imaginarán, si conocen a Alfredo, que no es una película sencilla, no es una película digerible, pero justamente esta película es su favorita por el tipo de terror, el tipo psicológico y pues verás, ¿no? Qué sucede en la película. Quienes la hayan visto sabrán a qué me refiero, si no, vamos a verla hoy en la noche. Y sin más que decir, los dejo con Alfredo. Bienvenidos y pues gracias. Gracias por estar aquí. Mil gracias, Ana. Pues empezamos muy rápidamente con el tema imagino que ustedes están todos calentando motores para temporada de muertos. Y lo que hay que decir para empezar, y lo dice ni más ni menos que Octavio Paz, es que esta es una temporalidad única en el mundo. Ahí donde en el resto del mundo los muertos están un poco en manos o de los burócratas o de los hospitales, en México la muerte todavía está muy viva. Y en ese sentido, la gran pregunta que nos tenemos que hacer con estas marcas es si estamos aprovechando esta singularidad o estamos solamente limitándonos a hacer un poco de ruido cada vez que llegan estas fechas y colgarnos algún tipo de lugar común y así sucesivamente. Adelante, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Por la mayor parte, lo que encontramos cuando analizamos lo que hacen las marcas es mucho, pero mucho ruido. Sobre todo lo que llamaríamos asociaciones oportunistas, es decir, digamos, colgarnos de símbolos genéricos, trabajar un poco de nostalgias tradicionales,
o incluso saquear el patrimonio, agarrar un poco de posadas o cosas por el estilo y saquearlo. Si lo quieren ver en términos de tenis, pues como ustedes saben, en el mundo de los tenis se ha subido mucho este tema y ponen calabacitas o calaveritas o qué sé yo, o saquear el patrimonio poniendo Shakiras y así sucesivamente. Sin embargo, hay algunas marcas que, lejos de estar solamente asociándose oportunísticamente, están construyendo lo que podríamos llamar su share of culture, es decir, no solamente hacer ruido para generar más share of mind, sino tratar de meternos en la cultura. Y es en ese sentido que hay muchas marcas que lo construyen. El caso de Barbie que tenemos aquí, el caso de Cosmo que renovó la parte narrativa, o el caso de la versión esta cempasúchil de la gente de Victoria, que creo que son en buena medida los reyes precisamente de muertos, precisamente porque no se limitan a colgarse a la temporada, sino que ayudan a construirla. Y en ese sentido, en tenis, como podrán verlo ahí, hay algunos ejemplos, de los Panam, o el ejemplo precisamente de este otro que agarra un símbolo un poco menos consabido, como el colibrí, o el caso ya más famoso precisamente de los Adidas eh, con, con cues, con guiños de ojo a los panes dulces. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a contentarnos con asociarnos a lugares comunes de muertos o vamos a construir, ayudar a construir la temporalidad? Eso es lo que generaría más share of culture. Adelante. Y hay evidentemente recompensas muy fuertes para quien logra ir más allá de estas asociaciones. Eh, digamos que, como ustedes lo ven, lo saben, quizá el gran premio, digamos, para las marcas que lo hagan bien es aparecer en las tumbas, digamos, que cuando la gente hace estos festejos. Aquel que puso esta botella de Riesling ahí seguramente será porque para el muerto en cuestión era muy significativo. En los estudios que hemos hecho nos aparecen repetidamente marcas como Marlboro, Coca-Cola, Corona, como las más típicas, digamos, que aparecen digamos, en estas celebraciones. Adelante. Yendo un poquito a números, que seguramente ustedes sabrán, hay un crecimiento bastante formidable, digamos, en el mercado mexicano, un 33% en el 24 respecto al año anterior de crecimiento, es decir, la gente está participando cada vez más y por lo tanto gastando cada vez más, como lo pueden ver en estas cifras. Vamos a la próxima si quieren. Pero para obtener estos beneficios, para obtener estas, ganancias, digamos, necesitamos ir un poco más allá de lo que simplemente declaran. Acá tenemos algunas declaraciones interesantes. Recuerdo el valor de la vida, dedico mis oraciones, dedico un momento de reflexión como las más significativas, pero también hablo con los difuntos, me pregunto si los difuntos estarían orgullosos, veo la película de Coco, me pinto, disfrazo de Catrino o Catrina, veo señales de su presencia. Creo que más allá de las declaraciones está muy claro que el público está viendo en esta temporalidad lo que se podría llamar como un umbral, como un punto liminal, digamos, un punto de inflexión, digamos, donde yo en este momento del año puedo hacer algo particular, a saber, precisamente este tema de la vida de los muertos. Adelante. Lo que les decía recién, 4 de cada 10 es altísimo, hizo una ofrenda en Día de Muertos y subiendo. En otras palabras, la mayor parte de la gente, digamos, está participando de una que otra manera. Y acá tenemos cosas interesantes. Fíjense en cómo te hace sentir el hacer la ofrenda. Nostálgico, feliz, agradecido, conmovido, reflexivo, reconectado. Una pluralidad enorme, digamos, de estados anímicos. Vamos a la próxima porque ya nos estamos acercando, digamos, a lo importante. Más allá de lo de que declaran, lo que nos llama más poderosamente la atención cuando hacemos el estudio de estos temas es que hay una dualidad, una tensión no resuelta cada vez que se celebra muertos. Hay, digamos, esta mezcla entre jovialidad por un lado y nostalgia por otro. Es decir, a veces la misma persona que declara que la época, la temporalidad lo pone feliz y lo pone triste al mismo tiempo, jovial y nostálgico, pasado y presente, cosa importantísima, otra vez esto de pasado presente, en el sentido de que cuando le preguntamos a la gente y cuando vamos a campo y aún sin preguntarlos vemos lo que está pasando, vemos una combinación no resuelta entre muertos con una celebración de celebraciones ancestrales, de cosas del pasado,
pero también como una manifestación de algo que está pasando muy vigente y muy presente. Hay estos temas de diversión versus reflexión, y que insisto, no son mutuamente excluyentes, sino que están en tensión. Y hay, por supuesto, también este tema, esta división entre temas rituales y temas, digamos, de una ritualidad más creativa, más abierta. Vamos a prestar atención entonces en lo que sigue a este tema, digamos, de que Muertos está inevitablemente surcado por esta contradicción. Los estudiosos, y como ustedes saben, ha habido muchos estudios sobre el tema de muertos, el caso de Octavio Paz, el caso de Bartra, el caso de Lomnitz, discrepan en muchas cosas, pero coinciden en una, que es buen momento, es buena hora de liberar a la muerte mexicana de la rigidez de estas identidades nacionalistas que en algún momento desde más o menos los años 60, 70, se han pretendido inculcar. Si una cosa hemos notado es que los mexicanos hoy le están dando la razón a estos tres estudiosos y a los otros que lo han hecho. Fíjense en las citas. Intimidad única con la muerte, donde los mexicanos juegan y coquetean con ella. Bartra, una jaula de la melancolía que nos vacía de sentido, pero nos llena de sentimientos. Y Lomnitz, que es, pensaría yo, el que ha hecho el estudio más profundo sobre estos temas, este libro es muy importante para conocer esto más, habla precisamente de que es mucho más variada y compleja de lo que uno podría pensar, es decir, no podemos subsumir la época de muertos, digamos, en una sola manifestación. Creo que es importantísimo eh, entender que es mucho más plural de lo que uno podría pensar. Adelante. Y esto lo hemos encontrado en las calles. Lo que más nos gusta de muertos, le preguntamos al público y una y otra vez nos lo reiteran, que cada año le inventamos algo nuevo. Sí, es cierto, es una tradición, es una cosa ancestral que nos legaron, digamos, nuestros antepasados, todo lo que uno quiera. Pero lo que más me encanta de Muertos es que tenemos una libertad enorme para crearle, para inventarle. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este webinar es instarlos a que aprovechen la libertad expresiva que nos proporciona la temporalidad. No sé si tenemos el video aquí, Ana. Eh, No se escucha desde la... Pueden ver ahí lo fundamental de lo que estamos viendo es que nos reiteran precisamente estos entrevistados que lo que más les encanta es la libertad que les ocasiona. Lo interesantísimo, Muerta, creo que son estos los que lo dicen, ¿qué es lo que más te gusta de ese día? Y hablan precisamente de cómo eh, hay esta tremenda, digamos, libertad interpretativa donde nadie te puede decir cómo hacer tu altar, cómo vestirte, todo el mundo hace literalmente lo que se le pega la gana. No es una fecha, digamos, donde los rituales estén prescritos. Si quieren, vamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que estamos inventando en esta época de muertos? ¿Qué es lo que hace la mexicanidad, digamos, cada vez con esta libertad enorme que tiene? Literalmente, lo que hace México es dar una respuesta jovial ante una cosa no tan jovial, ante una familiaridad muy fuerte con la muerte. Por ahí uno de los expertos americanos decía que si muertos es tan importante en México es porque, y lo decía en estos términos, death is cheap in Mexico. En otras palabras, porque el contacto con la muerte real, es muy fuerte. Fíjense precisamente en el Zompantli Azteca. Cuando los conquistadores llegaron, encontraron el Zócalo precisamente, en lo que hoy sería el Zócalo, que habían estas hileras horizontales de calaveras secándose al sol, calaveras de muertos reales secándose al sol, y como pueden ver ahí en las escaleras, esa, esas líneas rojas no son decoración, es precisamente sangre. O fíjese el caso de la Revolución Mexicana, cuando después de la Revolución Mexicana, Posadas precisamente sacó este grabado revolucionario burlándose de la muerte. Pues, ¿cómo no se va a burlar de la muerte cuando estamos hablando que entre el 10 y el 20% de la población murió durante la revolución? Una, una presencia de muerte fundamental. O en el caso nuestro, la narcoguerra de 300 a 500 mil muertos, y la respuesta, el corrido tumbado y este fulano precisamente que en tono más bien jovial le canta estos elementos, o las calaveritas, como podrán ver. En otras palabras,
hay una dualidad muy interesante, digamos, en Muertos, en que es una fiesta jovial, creativa, expresiva, etcétera, pero ojo, tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro tiene que ver con esta familiaridad con la muerte, pero con la muerte real. Adelante. Habría de sorprendernos en ese sentido que hoy le hacemos este cutification a la muerte, que es el tema precisamente de nuestro webinar. Si le hemos llamado Franken-Cute, es porque precisamente no es un cute solamente de bonito, tierno, sino que hay ese lado oscuro de lo que llamamos el cutification. Para todos aquellos que quieran profundizar, hay un libro fastuoso sobre el tema que se llama The Power of Cute. Lo pueden conseguir en Amazon sin ningún problema y creo que les puede dar una buena idea de qué es este tema de la cutification, de la ternurización de la cultura y por qué en ese sentido pues hay una tendencia fuerte en nuestros días, en nuestros años, a eh, cutificar, ternurizar la muerte. Esto que están viendo aquí en pantalla es un altar que tienen las chicas en la oficina, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y como ven hay una enorme cantidad de elementos votivos, pero tradicionales, pero también eh, tiernos. Adelante. Ojo entonces con la ternura. Ojo con pensar que la ternura, que lo cute es solamente lo cute y lo bonito y sobre todo lo infantil. Y la gran pregunta, ¿saben ustedes qué hay detrás del fenómeno kawaii? Como ustedes saben, el kawaii es el fenómeno cultural japonés precisamente de estas criaturas, digamos, tiernas. Si quieren, pasamos a la próxima lámina para la chocante respuesta. La bomba atómica de Hiroshima. Es decir, ni más ni menos. Es decir, de la misma manera que el anverso de nuestras celebraciones de muertos joviales tiene que ver precisamente con el tema de la enfermedad, con la muerte real, no es ninguna casualidad que las dos culturas cute más importantes del planeta, la americana y la japonesa, se dieron precisamente justo después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Alguna razón habrá para que la pobre Miss Kitty no tenga boca. Y digamos, hay detrás, digamos, de esa apariencia cute, un elemento o siniestro u oscuro y así sucesivamente. Adelante. Y es en ese sentido que en México, como en buena parte del mundo, hay dos reacciones, digamos, ante la realidad cruda, digamos, de la violencia. Por un lado, la negación de esta mediante el cutification siniestro, el descaro siniestro, y por otro, también un tema de acudir al terror sobrenatural como una forma de lidiar con la violencia mediante lo que está por encima de la violencia, que es ese terror sobrenatural. Por eso Ana les hablaba recién de las películas de terror. Vamos a profundizar un poco en estas reacciones al tema de la violencia. Adelante. Breaking news en ese sentido. El fenómeno de los ternurines mexicanos se mueve en un espacio que no es el espacio de la inocencia. Fíjense un poco, analicen un poco estas imágenes. Eh, Todos ustedes habían reparado, digamos, de que hay algo siniestro, hay algo hasta macabro en los labubus. Digamos, hay algo incluso monstruoso. Eh, y en ese sentido, fíjense, incluso este personaje terriblemente tierno por un lado, pero por otro lado con una sierra que corta, con una podadora, eh, con algo que algo cortante, o hasta el mismo fenómeno, digamos, del doctor Simi. Hay ese elemento, como les digo, por un lado tierno, pero por otro lado inquietante. Y es importantísimo no ignorar el fenómeno, no creer que el fenómeno de los ternurines es solamente un fenómeno infantil inocente. Adelante. Fíjense otra vez en este video precisamente donde Xochitl está pelona. En otras palabras, cosa importante precisamente, esta es la familia, ¿cómo se llama? La familia Silvian, precisamente. Parecen los mismos productores no haber entendido del todo a qué negocio se están dedicando porque demandaron a una chica, creo que irlandesa, que ponía a estos personajes aparentemente tan inocentes en situaciones adultas bastante comprometidas. Eh, y eso es no entender precisamente que estos fenómenos lo que están haciendo es traduciendo una realidad mucho más compleja que simplemente la necesidad de evasión. Eh,
la ternurificación o la cutificación de la cultura no es un fenómeno solamente de evasión, es un fenómeno, digamos, de coping, de ver cómo podemos hacerle para lidiar con una realidad compleja, hostil, incluso violenta. Adelante. Ignorarlo tiene consecuencias muy serias, es decir, si nosotros nos dedicamos solamente a promover, digamos, una ternura infantil, digamos, a pesar del contexto hostil que tenemos a nuestro alrededor, tenemos consecuencias muy serias, que seremos, digamos, tendremos un público que nos va a bullear literalmente, porque, como se dice popularmente, eh, el horno no está para bollos, es decir, la situación no está como para hacer como que no pasa nada. Y es en ese sentido que, en buena medida, los elementos un poco más inquietantes de los ternurines en diferentes marcas tiene que ver precisamente con un momento precautorio, digamos, de decir, sí, pero no me chupo el dedo. Es decir, está bien que ternurifiquemos, pero eso no quiere decir que seamos inocentes. Adelante. Es en ese sentido que delante de la violencia, digamos, hay cuatro estrategias delante de la violencia ambiente. Una, precisamente una muy socorrida, ver películas de acción, jugar videojuegos de acción, balazos, ametrallazos, pistolazos, puñetazos, etcétera, etcétera. La violencia en juego o la violencia simbólica como estrategia para lidiar con la violencia es una posibilidad. Otra posibilidad es digamos, eh, la infantilización o la inocencia, hacer como que no pasa nada, es decir, una estrategia de fuga o una estrategia, si se quiere, de escape. Pero, y esto es la razón de ser de este webinar y por eso lo llamamos Rank and Cute, lo que estamos argumentando en este webinar es que muertos el territorio más socorrido es el de abajo, a saber, el del terror anti-inocente, es decir, Chucky y Annabelle y todas estas películas de terror horrendo, donde literalmente cómo enfrentamos la violencia con algo que está por encima de la violencia, que es el terror, digamos, ese terror inmaterial, digamos, terrible. Un poquito, esperamos un poquito, o, ¿por qué no?, con lo que sería, tal como el terror es la no inocencia, de la misma manera el descaro es la no violencia. Y en ese sentido los labubus y todos los terrorines tienen que ver como una respuesta precisamente irónica ante la prevalencia de la violencia por la vía precisamente de la ironía, el descaro. Insisto en este término, descaro o ironía de la postura, digamos, del cutification que está tan en boga hoy. Adelante. Es en ese sentido que para las épocas que corren presente, acá ahí tenemos una lista, digamos, de esto alrededor de este cuadrado semiótico, tenemos una lista, digamos, del tipo de materiales que estarían consumiendo los mexicanos, y aparentemente el favorito tiene que ver precisamente con el que está en el territorio que llamaríamos Franken-Cute, es decir, cute por un lado, pero frankensteiniano, terror horrificante, digamos, por otro, y es por ahí por donde prolifera el imaginario, digamos, de estas épocas. Esta es la tesis básica, digamos, que estamos sosteniendo acá. No nos vayamos excesivamente del lado del inocente, a menos que estamos en términos de marcas exclusivamente para niños muy, muy chiquitos. Y cuando digo muy, muy chiquitos, digo muy, pero muy chiquitos, porque hasta los niños de 7 8 años ya están exigiendo un mínimo de ironía, un mínimo de descaro y un mínimo de un lado un poquito más sombrío, digamos, en su terror, en su enfrentamiento, digamos, al tema de la muerte en esta época. Adelante. Una cosa interesante y es que en Estados Unidos la cosa es muy distinta en estas épocas, ¿cierto? Ellos celebran más Halloween, aunque muertos tiene su importancia, pero ojo que el territorio, digamos, para en Estados Unidos es mucho más el lado de la violencia y el terror. Digamos, las manifestaciones van mucho más por ese lado. Violencia y terror. Mientras que México naturalmente, y no solamente en estas épocas, se mueve más en estos territorios de lo cute, un poquito más de inocencia y un poquito más de terror. El territorio Franken cute, digamos, es un poco más abajo y un poquito a la derecha, versus en Estados Unidos mucho más violencia y terror. Adelante. Vamos a ver un poquito más de terror. México ocupa el primer lugar mundial en consumo de terror mediático, de consumo de terror simbólico. No es poca cosa. Algo estaremos purgando
como les decía recién, algo estaremos teniendo que hacer catarsis, porque estamos hablando precisamente 57% de mexicanos que vieron alguna película o serie de terror entre junio del 22 y junio del 23. Es una cifra verdaderamente impresionante. Lidera el consumo del género, superando España y Estados Unidos. Se estrenan de 70 a 75 películas de terror al año. La gran pregunta es, ¿de dónde viene esa necesidad? Creo que lo contestamos en slides anteriores. Esta familiaridad con la muerte nos conduce a la necesidad precisamente de lidiar con ella de maneras indirectas. Y una de ellas es el consumo de terror más allá de la mera violencia. Adelante. Vamos entonces en ese sentido a ver cuáles serían los territorios. Hay, por supuesto, una pluralidad, esta no es una lista exhaustiva, pero simplemente para darles una idea de por dónde anda la cosa, vamos a hablarles ahora de por lo menos tres territorios. El territorio del horror fantástico, el territorio de esa mezcla entre Halloween y muertos, Halloween muertos lo podríamos llamar, y lo que llamamos el efecto Bond. Tres territorios eh, con mucha promesa precisamente para lo que ustedes podrían. Hay otras, por supuesto, lo ancestral ritual, lo quito infantil, la muerte lúdica, el fenómeno ratatouille y así sucesivamente. Pero vamos a ver estos tres por lo menos para empezar. Vamos a empezar con horror fantástico. Eh, Este horror fantástico se sitúa mucho más del lado, por supuesto, de la derecha de la lámina que les poníamos antes, es decir, del lado más precisamente, más cute que Franken si quieren, pero tiene que ver esto con el mundo de los adolescentes, que ya no quieren ser niños, pero tampoco quieren estar en el espacio estrictamente adulto, y son muy dados precisamente a estas reuniones donde se mezclan mil cosas, Día de Muertos, Halloween, cine de horror, etcétera, etcétera. Y literalmente a nivel de hacks lo que estamos viendo es que se habla mucho, digamos, de la torpeza incluso social que tienen estos chicos para romper el hielo y así sucesivamente. Y es en ese sentido que hay ciertas marcas que lo han hecho muy bien. Entre ellas Fanta lo ha hecho particularmente interesante, por eso lo llamamos terror fantástico, aprovechando incluso el nombre Fanta. Trabajan mucho este tema con relacionar esto con snacks, pero con snacks, digamos que los guiños de ojo que hacen, los cues que dan, es estas cosas horrendas que les encantan a los adolescentes. Lo hemos encontrado en más de una sesión con ellos cuando nos dicen, es una cochinada, pero está buenísimo. Es decir, todas estas porquerías que hacen, digamos, con papitas y con refrescos y mezclan cosas y así sucesivamente, y se juntan precisamente para comer estas cochinadas de su propia confección, para ver o comentar películas o videojuegos de horror y así sucesivamente. Por eso hablamos de acá del disaster cooking como una de las formas posibles. Se meten estos rituales de películas de horror, digamos, donde interesantemente el horror es para reírse, no para realmente aterrorizarse. Y son escenarios tremendamente como artificiosos, ¿no? Colores radiactivos y fantastiquerías muy, pero muy tradicionales, es decir, sobre todo uso de naranjas muy radiactivos o verdes radiactivos, digamos, estéticas de cómics un poco vintage, digamos. Y la idea, lo básico, digamos, de este territorio de horror fantástico es que es la propia artificialidad del horror la que hace que estos chicos puedan, por un lado, retar al horror, retar a la muerte, pero al mismo tiempo reírse de ella. Y es en ese sentido que es un territorio semi-safe, otra vez, un poco sombrío, un poco luminoso, un poco jovial, un poco siniestro y así sucesivamente. No sé si queda claro, creo que por ahí hay territorio importantísimo y sobre todo en el mundo del snacking y así sucesivamente para ayudar a estos jóvenes precisamente con sus torpezas sociales. Eh, Adelante. Creo que hay una pregunta, Tenemos pero no sé una qué. pregunta. A ver, Eh, ¿sí? no sé si quieres que te la lance de una vez o me espero. Sí, creo que es algo que me están preguntando por una campaña de Victoria en qué territorio anda. Ajá, sí. Ojo, digamos que estos no son todos los territorios, estos son apenas tres de los 1000 territorios que podría haber. Es bien posible precisamente que Victoria suele moverse mucho en temas de rituales ancestrales, aunque posiblemente están preguntando por las últimas campañas, ¿cierto?
También creo que tiene mucho que ver, Victoria, en términos generales, no con la última campaña, sino en términos generales con el tema de el efecto Bond. Es decir, que si una cosa ha hecho maravillosamente bien, Victoria, es precisamente situar a México en el mapa, a nivel, insisto, también hasta internacional, recordando que estas tradiciones que tanto se hacen en México tienen un peso, digamos, tienen una unicidad importante. Vamos a llegar ahora a ese territorio. Si quieren, después la persona que hace la pregunta me puede preguntar más específicamente si se refiere a una campaña o en términos generales a lo que hace, Victoria con sus, con sus campañas. La otra importantísima es Halo Muertos o Muertos Wino, como ustedes lo quieran hacer. A diferencia de otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, donde muertos tienen una importancia, pero están como netamente separadas, una cosa importantísima que tenemos en México últimamente es que más allá de purismos y antimalinchismos, tenemos una sensación de que nuestra muerte, nuestra época de muertos es tan rica que puede comerse, puede englutirse cualquier otro tipo de tradiciones sin ser, por decirlo así, colonizada. Y es en ese sentido que, a diferencia de lo que pasaba hace apenas unos 5 o 10 años, donde la gente decía, como ponía el grito al cielo, no, no dejemos que contamine Halloween a nuestra tradición de muertos, vamos a mantenerla pura. Por el contrario, ahora los mexicanos están tan seguros de la fortaleza de sus muertos que se comen enteritos Halloween y hacen mezclas, y estas mezclas son muy descaradas. Es decir, en lugar de cuidar de que un territorio sea el de Halloween y otro territorio sea el de muertos, que se hagan estos mismatches, estas ensaladas, digamos, de la manera más descarada, sin miedo a la disonancia y con mucho apetito por la espectacularización, como lo podemos ver, por ejemplo, con esta exposición que está en nuestras calles en este momento. Adelante. Y por último, otro, digamos, territorio importante, otra vez tiene que ver con esto del efecto Bond. Tiene que ver precisamente con la manera en que Victoria se apropió desde muy temprano de estas manifestaciones callejeras, digamos, con respecto a la muerte, que eventualmente culminaron en que apareciera este tema en la película de Bond, que llevó el tema de los muertes a todo el mundo, um, o este asunto de la isla de las muñecas con Lady Gaga, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay una cosa importantísima para los mexicanos, que a los mexicanos les encanta verse reflejados en el espejo del mundo cuando el mundo acoge lo que hacen. Y en ese sentido, unos hacks importantes tienen que ver con hacer ciertos guiños a, a tratar de expresar la rareza, la extrañeza de la fiesta mexicana de los muertos para un alemán, para un, qué sé yo, tailandés o para un australiano o un americano que no lo entiende del todo. Referencias a los fenómenos pop mundiales, otra vez Bond, de Lady Gaga, algo así como tutoriales para for dummies, porque lo interesante es que los mexicanos necesitan de repente que les recuerden lo raras que son sus manifestaciones culturales. Y en ese sentido, establecer, digamos, manuales for dummies de cómo se hace una calaverita, etcétera, etcétera, como si no lo supiéramos, también podría entrañar precisamente esa extrañeza y podría traer consigo humor. Y por supuesto, el sentido de la desmesura de todo lo que se hace con respecto a muertos. Adelante. Creo, Ana, que tienes acá un ejemplo, ¿cierto? Yo aquí aparezco otra vez. Esto que está diciendo Alfredo, digo, adelantándonos un poco a temas que van a venir el próximo año con el Mundial, el efecto Bond va a ser extremadamente importante, ¿no? Porque muchas de estas manifestaciones que estamos viendo con Alfredo y que estamos viendo hoy en Día de Muertos, en Halloween y demás, no solo existen en la temporada de Halloween y de Día de Muertos. Si se dan cuenta, como bien decía Alfredo hace rato, el terror es parte de los mexicanos de enero a diciembre. Y estos territorios están vigentes, ¿no? Si bien estamos aprovechando la temporada, queríamos enseñarles este ejemplo. No sé si llegaron a ver la campaña de la NFL que acaba de salir para conmemorar al Día de Muertos. Si la vieron por ahí, háganme manita nada más para ver si saben de qué estoy hablando. Ahorita les ponemos el video.
pero justamente es una campaña que se sube mucho a este tema de hablar de nuestras tradiciones mexicanas, de usar este tipo de contenidos que nosotros ya conocemos, pero se está subiendo a un formato extremadamente ajeno a lo que está pasando en México. Es la NFL, es un deporte que de raíz no tiene nada que ver con nuestro, pues sí, con nuestros deportes como tradicionales. Los códigos de la NFL son completamente americanizados, ¿no? Y en esta campaña resultó que esta fusión de la que nos habla Alfredo con el efecto Bond, pues tuvo un super boom, ¿no? Esta fue una campaña que tuvo sold out en 2 días. No sé si alguno de ustedes ya tiene algún tipo de merch de esto, pero si no, ahorita se las ponemos para que vean más o menos de qué se trata. Hola, soy Adam Bates, ilustrador del Estado de México, a raíz de la Ciudad de México, firmo como Atrapaluz. Llevo dos colecciones de autor, por decirlo así, celebrando el Día de Muertos con la NFL. La campaña se llama Hasta la Muerte, es NFL Hasta la Muerte, es la segunda edición que tenemos, el primero fue el año pasado. El concepto general de Hasta la Muerte es porque tú le vas a tu equipo hasta la muerte. Empezó como un experimento y una iniciativa por parte del equipo de NFL México, desde el principio, porque no queremos como abusar de esto, no queremos explotarlo, no va por ahí, pero sí sentí como la responsabilidad de tiene que estar bien hecho. Contar una historia tiene que tener sentido. He visto varios comentarios que dicen como, ay, es apropiación cultural, y le digo, creo que no, porque lo hicimos todos mexicanos, creo que al contrario, nosotros agarramos el deporte y lo subimos para explotarlo y celebrar nuestras tradiciones. La relación que tiene el fútbol americano con el Día de Muertos, lo que encontramos fue, tú le vas a pedir y no sabes ni por qué. Y es porque, pues que mi papá, mi tío, mi abuelo, mi primo, le iban y alguien te todo el deporte, y de repente ya le vas. Porque es que en la familia todos somos cowboys, bueno, pues te vamos por los cowboys, ni modo, porque hasta ni siquiera tienes voz, ¿no? Para eso. Entonces, cuando, cuando el papá, el abuelo, quien sea, fallece, se queda como legado ese amor por el. Para mí es una celebración de la vida que tuvieron y una forma de mantenerlo. Me gusta la tradición porque te da ese confort de saber que a pesar de que ya no está físico, puedes seguir disfrutando un partido. Ha sido más claro. Creo que está clarísimo en este ejemplo el tema de cómo no se trata simplemente de pegarse, sino de construir, digamos, la temporalidad. La respuesta que da es fabulosa, digamos, se trata de un fenómeno de apropiación cultural, al revés. Si acaso, lejos de tratarse un fenómeno de, ¿cómo decirlo?, de imperialismo cultural, sería algo así como de colonización a la inversa, es decir, de los muertos mexicanos que se están comiendo una tradición, digamos, exterior. Por eso lo subsumimos esto bajo el tema de, del efecto Bond, porque precisamente tiene que ver con esta capacidad que tiene una tradición tan potente como la mexicana de los muertos para comerse tradiciones internacionales, para asumirlas, para si lo quieren, para colonizarla incluso. Y ese poder que tienen los mexicanos lo disfrutan tremendamente, lo hemos comentado en otros webinars, cuando hablamos de cómo los mexicanos celebran, digamos, que se han apropiado del sushi o de cosas internacionales a partir precisamente de sus propias tradiciones. Vi por ahí que alguien más preguntaba un poco más si habíamos visto lo de la película, la última película, digamos, de. ¿Están ahí? Sí, tuvimos un pequeño de fallas técnicas. Ya regresamos. Bien. Sí, que estábamos cerrando, puntualizando precisamente con este tema de construcción. Y sí, la última película de Victoria en ese sentido, Victoria, como siempre, digamos, insisto, parecen ser los dueños de la temporalidad por el momento o el modelo a seguir, la inspiración. Cuando digo el modelo a seguir, no en el sentido de copiarlo, sino al contrario de copiar, de inspirarse, digamos, en el que no se trata de colgarse de la temporalidad, sino construir la temporalidad. Y lo último que hacen es interesantísimo en el sentido de lo que veíamos del libro ese de Lomnitz, donde quizás se ha explotado ya suficientemente el lado ancestral azteca o maya de muertos,
pero quizá no el de los últimos 500 años. Y en la última película parece precisamente Victoria estar hablando con lo que la muerte representa precisamente para toda esa tradición mexicana de los últimos 500 años, a saber, el tema de la vida después de la muerte en términos de quién te espera y sucesivamente. Como ustedes sabrán, para los mayas y aztecas el fin de los rituales de muertos era que el muerto finalmente sí se muriera, no estos temas de reencuentros que tienen que ver con una tradición, digamos, más mixta, que es la que parece estar celebrando la última campaña de Victoria, pero sería otro territorio ese. Y listo, creo, ¿cierto, Ana? Creo que tenemos una Sí, lámina más. creo que ahí está. Exactamente, tenemos una lámina más que tiene que ver como reiterar, digamos, que este territorio Frankencut es el más, digamos, auspicioso para la época, no tanto como en Estados Unidos el de la violencia y el terror, sino el del terror y el descaro. Y por supuesto, insisto, en el caso de los niños, sí, por supuesto, niños muy, pero muy chiquitos, el tema de la inocencia, pero el territorio realmente auspicioso es este que mezcla el mundo de lo cute con el mundo del terror. Y por último, tenemos un ejemplo, digamos, de construcción versus mera asociación oportunista. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una construcción, en el caso de Chetos, a partir de la especificidad de la marca, mancha, el hecho de que mancha los dedos, en relación específica a la temporalidad y al personaje. Es decir, esta gente, no, la gente de Chetos no contenta precisamente con, digamos, asociarse, digamos, a los símbolos típicos de la época, se estamos teniendo algunos glitches. Son terriblemente caras y por lo único que nos hacen es generarnos sí, un poquito de más de share of mind, pero por ningún motivo nos van a generar share of culture. Culturalmente hablando, no vamos a lograr gran cosa con las simples asociaciones. Y eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, algún tipo de película que nos quiera recomendar por aquí. Alfredo, nos dicen que si tenemos en el dar la película de Soy Frankelda, de los hermanos Ambris, parecer que cae en el territorio del Frankencute. ¿Tú sabes qué película es? No, a ver, otra vez el nombre. La veo esta misma tarde. Frankelda. Frankelda, se oye muy interesante. Vamos a echarle un ojo y les comentamos. Sí. Por ahí tenemos otro comentario que dice, la campaña de Nu también fue oportunista. Ah, no lo sabría. Esa, esa campaña no la ubicamos, No la ahorita tengo la presente. buscamos. Alguien, no sé si tiene alguna otra pregunta, comentario. Ah, que también le hicieron sobre Merlina, la de Nu, sí, ya sé cuál están diciendo. Una que también tuvo que ver con Wednesday. Acá nos dicen Frankenweenie es otra película que trabaja muy minuciosamente el concepto cute en terror. Esa sí la ubicas, Alfredo, la de Frankenweenie. Y Sí, que veamos la de Frankenstein de Guillermo del Toro. Esa todavía no la veo, estoy tratando de buscar entradas. la tenemos en lista, sí. Estoy La tratando de tenemos en buscar lista. entradas para la Cineteca. Por acá nos dicen, Franela está saliendo en cines, es la primera película hecha en stop motion en México. Está agotada en un montón de cines, ya hasta habrá una proyección en el Zócalo. Franquela, yo creo que era la que se refería, ¿no? Frankelda. Ok, Sí, Sí, según yo, Frankelda. justo Frankie Winnie la había puesto en ejemplos visuales, aunque creo que no, al final creo que la quité, pero justo sí entra muy bien aquí. Ok. perfecto. Este, ok, sí. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. Sí, personajes de Pop Mart, por ahí nos están diciendo que también entran acá, 100%. Soy Frankelda, por ahí nos dicen que es una película stop motion, sí, inspirados en la historia de Mary Shelley. Y por ahí otra pregunta interesante, Alfredo, nos dicen, entonces no se recomienda la asociación oportunista o depende del objetivo de la marca.
Digamos que si lo único que quieren hacer es hacer más ruido y generar más share of mind, sí, está bien, se vale, pero si realmente queremos meternos en la cultura, lograr más share of culture, tenemos que ir más allá de. No estoy diciendo que sea necesariamente negativo, pero no estás logrando salir del ruido, digamos. Creo que son que se suman al ruido con simples asociaciones. Y en ese sentido, sí, si gastas mucho dinero, seguramente pues te va a generar bastante share of mind hacer ese tipo de cosas. Pero no ese es el único parámetro. Si realmente queremos ser significativos y salir del ruido mediático, necesitamos trabajar más sobre cultura, conversar más con lo que está sucediendo culturalmente en torno a muertos. A eso. Creo que Alfredo, Ahí ya está ahí otra desapareciste, vez. ya reapareciste. Creo que está fallando el internet de todo mundo. Sí, Nos decías que estabas contestando la pregunta de, ay, por acá, déjeme, aquí hay varias sí, la, preguntas. la pregunta sobre si la Ujú. asociación es mala, no, yo no diría que es mala, pero es insuficiente. ¿Mm? Si Si puedo queremos dejar, añadir, sí, por supuesto, ay, perdón, Alfredo, yo subiéndome a temas que vienen para el próximo año, lo mismo estamos viendo con temas del mundial, hacia lo mismo, la asociación oportunista o el share of culture que se parece mucho un poco a la lógica del Franklin Cute. Estamos viendo muchas campañas, muchas iniciativas hacia la reactividad y las simples asociaciones, eso para que nos lo llevemos de tarea, ¿no? Un poco, porque hay tiempo, ¿no? Todavía de trabajarlo. absolutamente, absolutamente. Sí, tiene que ser narrativamente construir. De lo contrario, vamos a gastar mucho dinero y posiblemente lograr un poco, sí, pero no suficiente. Vamos a estar presentes solamente, pero no, no vamos a construir. La clave acá es construir en torno a la temporalidad, no solamente colgarnos de ella. Pregunta, ¿cuál sería entonces el hack para verdaderamente integrarte a la cultura a través de una temporalidad? Esa pregunta está buena. Pues el hack es conversacional, implicar. Fundamentalmente los hacks tienen que ver con conversación cultural. En otras palabras, volvernos más cómplices de los mexicanos, de lo que los mexicanos están haciendo con muertos, en lugar de simplemente levantar la mano y decir, aquí estoy. Otra pregunta que está buena, está muy buena esta pregunta, Alfredo. ¿Cualquier marca puede lograr share of culture o depende de la categoría? Yo diría que cualquiera debería aspirar a, insisto, que esto no se interprete, digamos, como un requisitorio en contra del share of mind. El share of mind es fundamental y hay que lograrlo por todas las vías, el marketing tradicional. Pero en un contexto tan competitivo y tan saturado, la única forma de salir por encima del ruido es trabajando no solamente en pegarle a la mente de los consumidores, sino a aquello que hay entre sus mentes. Y ese pegamento que hay entre las mentes de los consumidores se llama cultura. Y es en ese sentido que ser relevante culturalmente nos permite construir este share of mind que hace que nuestra marca viva como algo, digamos, vivo dentro de la cultura y como algo inevitable dentro de la cultura, como un referente cultural, no solamente como algo que de manera oportuna se pegó por ahí, se asoció por ahí. Por acá nos dicen ya el último comentario, por ahí varios comentarios sobre el análisis, que muchas gracias, te están chulando tu análisis. Y por ahí nos dicen, me parecería interesante un análisis entre este concepto de Frankencute con la economía naranja y creativa. La economía naranja. A La ver, explíquenme un economía poco. naranja, ¿nos pueden explicar un poco más hacia la economía naranja creativa? Lo dejamos pendiente porque sí nos interesa ver cuál es la asociación que se está viendo. Y si ya no hay más preguntas, si ya no hay más comentarios, creo que aquí ya podemos cerrar, Alfredo. No, te perdimos, Ana. Bla, bla.
creo que lo dejamos aquí, Ana. Estamos Sí, perdiendo aquí la... nos quedamos, ya regresamos, se nos está yendo y regresando la señal. Gracias a todos Les por estar agradecemos aquí. muchísimo las preguntas. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Estamos pendientes, atentos a lo que venga. Si nos quieren recomendar películas, por favor, recomiéndonos películas. Me encantan y no he visto una buena desde hace mucho tiempo. Y estamos pendientes igual, si quieren el reporte, si quieren platicar más sobre el tema, nos encanta. Y gracias a todos por conectarse. Excelente semana, excelente Halloween, excelente Día de Muertos. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Estela.